que ha incumplido y que ha generado un desequilibrio entre los poderes públicos en este país. Y por eso estoy de acuerdo con Pancho cuando decía hay que criticar al Consejo del Poder Judicial. Sergio Tulio Sabona Benella decía, sí, el Consejo del Poder Judicial debe asumir una posición en esta cuestión. Porque esta es la hora de que aquí no hay una cuestión de llamados a conciencia, de que la clase política se sensibilice. No, esto es una discusión de poder. Aquí la clase política no se va a sensibilizar con esta demanda. Y para eso hay instrumentos para llevar a la legalidad a esa clase política que ha incumplido sistemáticamente con esta cuestión. El presidente del Consejo del Poder Judicial debería, entre otras cosas, estar sometiendo ante el Tribunal Constitucional una instancia por conflicto de competencia. Entonces, vamos a hablar de lo real. Ya el presupuesto fue presentado. Y la misma Constitución dice que para poder modificar ese presupuesto se necesita las 2/3 partes. Las 2/3 partes del Congreso del presidente que lo llevó. Entonces vamos a hablar de autonomía, del régimen de consecuencia para aquellos jueces que se desvían de sus funciones, de evaluación de desempeño, de jueces que están vinculados al poder político y que están dentro de sus filas y que manchan la buena imagen del Poder Judicial, la complicidad que ha tenido el Poder Judicial en el incumplimiento de la exigibilidad de derechos sociales en este país, de un papel pasivo de solamente que es la boca de la ley. Aquí hay un problema de dogmática tremendo que no se refleja en jueces que den decisiones más allá de hacer silogismo jurídico, de aplicar lo que dice la norma. Y así se construye legitimidad con la ciudadanía. Y así ustedes podrán tener la ciudadanía de su parte. Esa cumbre nacional de la seguridad es el reconocimiento del que el Poder Judicial está en el marco de una crisis de legitimidad funcional. Aquí en el 97 se inició un proceso de reforma y comenzó a crecer la legitimidad frente a la ciudadanía, pero ahora estamos frente a un proceso de involución tremenda de ese proceso de reforma y estamos ante una nueva situación de crisis. Entonces, no podemos exigir reformas aisladas. Aquí hay que exigir la reforma del sistema democrático. La reforma del sistema democrático. Porque la ciudadanía lo que ve es que cuando se pide presupuesto, así como lo han hecho los médicos, los maestros, lo que se ve es una cuestión oportunista, sin serlo. Sin serlo. Aquí el sistema democrático se quebró. Y el sistema democrático exige una reforma integral, no reformas aisladas. Porque precisamente eso es lo que ha provocado que sistemáticamente aquí se reciclen los mismos problemas. Muchas gracias. Yo solamente voy a decir lo siguiente. El juez Manuel Ramírez Usaña dio en el clavo cuando él dijo que hay que hacer valer la Constitución, hacerla una norma viva. Yo creo que lo que ha faltado en este país es que el Poder Judicial se dé a respetar. Lo digo por lo siguiente, yo no he visto ningún precedente en este país de una demanda del Poder Judicial exigiendo un cumplimiento de cualquier punto de la Constitución violado por el Ejecutivo. El caso del presupuesto. Tenemos más de 14 años viendo cómo sucesivamente la ley de presupuesto es violada y nadie dice nada y el Poder Judicial permanece inactivo ante esta situación. Los congresistas se suben los salarios de manera violatoria a la Constitución, porque la Constitución dice que nadie puede autosubirse el sueldo. Y así sucesivamente pasan una serie de cosas frente a nuestros ojos. Si un padre de familia no llama la atención a su hijo, o en el hogar, que debe ser el líder, pues van a seguir faltándole el respeto. Yo entiendo que ya debe haber un momento donde los jueces, un juez haga la diferencia y ponga una acción de amparo o cualquier otro mecanismo. Yo no soy abogado, soy un miembro de la sociedad civil preocupado por lo que está pasando en mi país. A veces pienso, me debo de quedar en mi país ante tanta corrupción, podredumbre e irrespeto a la institucionalidad. Y digo, sí, yo voy a echar el pleito.
Pero yo quiero traerle a la mente de ustedes que ustedes son actores de primer orden y nosotros esperamos acciones de ustedes para nosotros sumarnos atrás en la fila y apoyar cualquier acción en ese sentido. Muchas gracias. Creo que hay solo 2 preguntas más, ¿verdad? Ok. Otra pregunta más, son 3. Para que seamos cortos. Sí, sí. ¿Está bien? Buenos días. No soy abogada, represento al sector de la construcción en el ámbito privado, a la Asociación de Constructores, y realmente me parecería importante que los poderes, el territorio y su ordenamiento y los sectores nos sentemos a dialogar sobre el presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional está tan segmentado que realmente no hay recursos para inversión de capital. Los recursos para inversión de capital están en el orden del 15 al 10%. Y hago este señalamiento porque tampoco se nos estimula a nosotros como sector privado a la inversión. No se estimula porque la justicia tampoco ayuda. O sea, cualquier persona te puede poner una litis ante un bien adquirido para desarrollar un proyecto. Y esa litis puede durar 7, 8, 9, 10 años. Es decir, que yo creo que lo que usted decía, señora jueza, con respecto al tema de la oportunidad, también es muy importante. Pero creo que es fundamental que todos los poderes, el territorio y los sectores nos sentemos a evaluar el presupuesto, porque manteniendo estos niveles de presupuesto, de endeudamiento y de déficit en el presupuesto, no vamos a alcanzar ninguno de los porcentajes establecidos para ninguno de los ámbitos ni de los sectores demandados, ni aún que estén establecidos en la Constitución. O sea, ni el 10 de los municipios, ni el 4 de la educación, ni el 266 de la justicia. Vivienda es un derecho, y la vulnerabilidad en que habitan la población de los ríos, de los 3 ríos del Gran Santo Domingo, realmente es muy preocupante, y vivienda es un derecho, y tenemos un 0.4% en el presupuesto del 2017 de los ingresos nacionales. Es decir, que yo creo que ese es un diálogo fundamental para nosotros poder exigir por sectores, por poderes, la proporción que nos corresponde. Sobre todo para que el gobierno también defina con claridad la calidad del gasto, ¿verdad? Porque ese es el problema. O sea, vivimos construyendo Tamajal, vivimos construyendo una serie de obras totalmente innecesarias, sacrificando la institucionalidad en este país. O sea, yo creo que sí, que sería muy bueno que se convoque ese diálogo para que, ¿verdad?, hablemos con claridad ahí. Yo creo que sí. Gracias, buenos días. Licenciado José del Carmen Mex, abogado privado. Hay algo que yo he podido observar, es que si el Poder Ejecutivo y sus funcionarios elaboran el presupuesto general de la Nación y las partidas presupuestarias para cada una de las instituciones del Estado, entonces lo envían al Poder Legislativo y él se encarga a veces de recortar, modificar y simplemente revisar. Sin embargo, si bien es cierto que no se permite la acción de amparo en cumplimiento contra los poderes del Estado, pues entonces lo más loable y digno sería crear una ley para que se permita que el Consejo de Poder Judicial tenga voz y voto en la elaboración del presupuesto general de la Nación, y así no tenga que mendigar, arrodillar y solicitar lo que por ley le corresponde, a los fines de que los miembros del Poder Judicial y también los miembros del Ministerio Público puedan tener un medio de vida más digno, acorde con la labor que están desempeñando en la sociedad. Gracias. Bien, finalmente, por favor. Buenos días, mi nombre es Emmanuel Guerra, pertenezco a la Asociación Nacional de Enfermería, SONAI, y al igual que los compañeros que han hablado, somos parte de la sociedad civil, no somos abogados
ni nada por el estilo. Y queremos, en primer lugar, aplaudir este tipo de actividades que se hace, involucrando a la sociedad civil y dándonos a conocer a nosotros qué es o cuál es el trasfondo de lo que ustedes están exigiendo. Porque bien decía el magistrado que puede ser que la prensa utilice lo que ustedes están hablando para encasillarlo meramente en un tema económico y reivindicativo. Y vemos que no. La magistrada Yacauri Morales decía que el pueblo no puede acceder a la justicia que merece y es por la misma precariedad que está teniendo lo que es el ministerio, el poder judicial como tal. Entonces estas cosas son importantes que la hablemos, que la conversemos, que la sociedad civil entienda cuáles son los beneficios que va a recibir aumentándole el presupuesto, ¿verdad? Aplicando la ley 194-04, aplicándole y dándole a lo que merece el Poder Judicial. Ya. Entonces, una vez nosotros como sociedad civil estemos empoderados y sepamos y conversemos y nos hagamos eco de la importancia de esto, vamos a actuar de una manera más consciente, vamos a involucrarnos más, vamos a participar, porque muchas veces lo vemos hablando, pero con términos, ¿verdad?, muy técnicos y nos quedamos como en el aire, no sabemos. Entonces, utilizando un lenguaje llano, explicándole a una madre que tal vez tenga un hijo en un proceso, diciéndole, bueno, si obtenemos esta ley, se aplica a su hijo que se le envían para un tiempo muy largo, lo podemos hacer en menos porque hay más jueces, porque hay un sistema, ¿verdad?, que pueda llevar a una facilidad más grande. Entonces la sociedad va a ver la importancia. Otra cosa que no quiero que se escape es que nosotros tenemos como sociedad que ver lo que está pasando. Hace poco salió un estudio que fuimos el país número 8 en corrupción, en un ranking de 138, somos el 131, solamente supera Venezuela, Brasil, entre otros. Entonces, es necesario un cambio. Entonces, este es el mejor momento para nosotros seguir impulsando y apoyar esta iniciativa, porque estamos viendo que lo que se ha hecho durante tantos años con el poder, ¿verdad?, no ha funcionado, sino que estamos en un ranking, estamos dentro de los países de América Latina y países del mundo con un grado de corrupción. Entonces hay que hacer algo para que estos índices mejoren. Gracias. Bien, finalmente yo le voy a dar la oportunidad a los magistrados, a quienes quieran, ¿verdad?, en el marco de lo que han sido las preocupaciones que ustedes han externado aquí, darle un minuto. Sí, ustedes son precisos, concisos, pero macizos también, para que entonces puedan contestar o aclarar algunas de las inquietudes de quienes han participado. Bien, simplemente hacer algunas puntualizaciones. Definitivamente estoy de acuerdo cuando se dice que el sistema de justicia en la República Dominicana ha entrado en un proceso de involución, y yo diría involución vertiginosa. Es cierto también que son muchas las cosas que hay que revisar dentro del Poder Judicial, comenzando con el proceso de selección de sus miembros, los que conforman la Suprema Corte de Justicia. Es necesario buscar un mecanismo mediante el cual se pueda garantizar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera y que no venga por la cuota de afuera. Es necesario que el Poder Judicial como poder del Estado tenga un sistema de relaciones públicas que le permitan defender hacia la opinión pública las diferentes posturas y las diferentes necesidades. Todo eso es cierto. Ahora, también es cierto que en todo eso tiene que ver y juega un papel neurálgico lo que es el presupuesto y lo que son los recursos. Estamos hablando de un Poder Judicial que está de rodillas porque no tiene recursos. Luego de que se cumplen o se cumbren lo que son los gastos corrientes, nos quedamos absolutamente sin nada. Entonces yo pienso que es importante valorar positivamente que los jueces hemos salido hacia afuera a demandar el reconocimiento del Poder Judicial como poder del Estado. Y lo hemos hecho independientemente de que han habido reclamos en ese sentido de otros sectores, lo hemos hecho y siento que hemos marcado la diferencia en el sentido de que han sido reclamos que se han hecho sin vulnerar
el respeto al derecho que tienen los ciudadanos a que reciban el servicio que se brinda desde el sector justicia. Entonces, pienso que vale la pena valorar positivamente. Se ha hablado aquí de procesos de corrupción que se han abierto en contra de jueces. Bueno, pues es importante valorar también que muchos de esos procesos han salido a la luz pública, no necesariamente por denuncias externas, sino por denuncias que se han hecho desde a lo interno del Poder Judicial. Y hemos dicho que en este reclamo y en esta exigencia del cumplimiento, no solamente nos hemos dirigido al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, sino al propio Consejo del Poder Judicial, porque nosotros sí, los jueces de abajo, los jueces de las bases, no tenemos compromiso con el con el Consejo del Poder Judicial que no sea el que se sujete a la norma jurídica como deben hacerlo los demás poderes del Estado. Estos son jueces de carrera, ¿eh? Estos no vienen del poder político. Claudio. Sí, solo un punto. Suscribo todo lo que ha dicho la magistrada Isis y quiero reiterar, en el tema que nosotros nos hemos planteado no es solo la lucha por el presupuesto, sino de la autonomía. Y como lo que estamos es queriendo que haya un poder judicial realmente autónomo, que tenga los recursos disponibles para poder no solo satisfacer exigencias presentes, sino mirar hacia el porvenir, hacia dónde debemos andar. Alguien criticaba la cuestión de todas las culpas que se le atribuyen al proceso penal y recientemente estaba en una experiencia en Puerto Rico, en un programa que ha desarrollado la magistrada Sotomayor para los países que desarrollan el modelo acusatorio en América Latina. Y las últimas dos experiencias que comenzaron fueron la de Panamá y la de México. Y una cosa sorprendente para nosotros fue ver que ellos afirman que toda la parafernalia que estaba instalada en el tribunal, en todos los tribunales de Puerto Rico, pero especialmente en la Corte Federal, en la que realmente se involucra a los ciudadanos que van a ver el juicio con todo lo que pasa allí. Y tienen pantallas para el público, tienen sonido, equipos para traducir, tipografiar inmediatamente lo que yo estoy diciendo, que lo vimos en el año 2003 como un salón modelo en Virginia, y resulta que hoy es una realidad en todas partes. Entonces, el Código Procesal Penal hemos estado implementándolo con las mismas herramientas que teníamos cuando fue aprobado. No tenemos nada nuevo. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que todo nos conduce necesariamente a ese punto. Con el asunto de la designación, escogencia de los jueces, el reclutamiento de los jueces, que es un fenómeno que en todas las realidades se ve como un punto nodal para garantizar la independencia de los jueces, se ha garantizado aquí en la Constitución, aparentemente, la cuestión de que las 2/3 partes de los integrantes de la Suprema provengan de la carrera judicial. Pero tanto la ley del Consejo de la Magistratura como la Constitución habla de jueces que pertenezcan a la carrera. Y eso es un gancho. Eso es una elaboración maliciosa del texto porque parece dar a entender, bueno, lo que hay es que pertenezca a la carrera, yo puedo coger el que yo quiera. Y lo que nosotros estamos exigiendo en ese sentido es que sea conforme a los criterios de la carrera. Es decir, que si en el escalafón de la carrera hay unos criterios relativos a la preparación intelectual, a la experiencia, al tiempo en una posición, esos criterios también sean tomados en cuenta para poder determinar quiénes pudieran desde la carrera formar parte de es decir, los que sean elegibles para integrar las altas cortes. Y el hecho de que sean jueces de carrera no implica que son de mi sector, implica que sean jueces que tengan la suficiente formación, los criterios acerca de su hacer como jueces, que les permita dar ese tipo de decisiones de que se ha hablado, y por lo cual uno está abogando. Y finalmente quiero también unirme a la distinción que hacía Cándido Simón de la presencia de Ronald Glass, porque
todo ese proceso de la primera ola de reforma y de todo eso fue acompañado y sostenido en mucho por los programas que estaban en manos de Ronald Blassi, y eso a mí me consta de primera mano. Entonces, le doy la bienvenida y saludo que esté en este escenario, igual que la presencia de todos y cada uno de ustedes. No, y Ron me prometió que él nos va a acompañar como nos acompañó en esa primera ola, en esta segunda ola que viene. O sea que, ¿tú me lo juraste? Ok. 2 minutos. Muy bien. A medida que fueron interviniendo, yo sentí adrenalina dentro de mí y decía, Dios mío, qué rico es estar aquí y escuchar la posición de todos ustedes. La próxima vez tiene que ser de día completo. ¿Quiénes están aquí? Jueces de más de 20 años en la carrera judicial, oficinistas, secretarios que luego concursaron y entraron a una escuela. Nos duele. No somos, Bartolomé, esos jueces asociados al poder político, no lo somos. Los que hemos salido a reclamar y lo que estamos aquí pidiéndoles a ustedes que nos apoyen, que nos acompañen, sensibilizando la sociedad civil, porque sabemos del poder que ustedes tienen, del peso que representan, de lo que han logrado históricamente. Somos esos jueces de la base, jueces de paz, jueces egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, jueces que para llegar a ser presidentes de corte han tenido que pasar 20 años dentro de la judicatura, legitimándose diariamente con sus fallos. Entonces, no nos carguen la responsabilidad de ese poder político que ha podido incidir, no quiero irme a ese terreno, pero según tu denuncia, que ha podido incidir y ha causado, según se alega, un retroceso. Al contrario, acompáñenos. Decía el joven, perdón que no manejo su nombre, Manuel, algo que me encantó. Coméntenos para qué quieren presupuesto, para de esa manera hacernos parte del reclamo. Por eso estamos aquí. Decía la representante de la Asociación de Constructores, ¿verdad?, que a veces se tardaban. Señores, desde el constructor que esté haciendo la inversión más alta en República Dominicana, hasta la mujer dominicana que necesite ir a un juzgado de paz para que le fijen una pensión alimenticia, necesita una justicia oportuna. ¿Y qué tenemos? Poca empleomanía, falta de recursos, 98 tribunales aprobados por leyes que no han podido aperturarse. La sociedad dominicana creció y todos los días tenemos más aspectos desarrollados y seguimos teniendo 5 jueces de sala civil en el Distrito Nacional y ni se diga la cantidad que maneja y enfrenta la provincia, Santo Domingo. Entonces ahí contesté a Bartolomé el tema del poder político. ¿Y qué es lo que queremos? Necesitamos que el poder social nos acompañe en esta lucha, se empodere y el pueblo reclame en beneficio de todos una sociedad, una justicia fuerte. Le quería decir a mi admirado Pancho Álvarez, hablaba del reclamo al Consejo. Claro que hay un reclamo, por eso Judemo lo primero que hace es reclamarle públicamente que asuma su rol por escrito y lo hicimos, tratamos de hacerlo público. Usted puede llevar la lucha. ¿Qué ha hecho Judemo? Ha respetado la labor de la comisión y ha esperado y se ha acercado a ellos, haciéndoles saber que coherente con nuestros planteamientos de los años atrás, estamos aquí para apoyar cualquier iniciativa o para hacerla si no la hacen. Sí le estamos reclamando al Consejo del Poder Judicial y yo quiero decir algo aquí públicamente. Por ejemplo, pero ya eso es interno y lo voy a hacer público, que deje de estar trasladando jueces arbitrariamente, que haga juicios disciplinarios apegados a un debido proceso, que reglamente cuál es el debido proceso de los juicios disciplinarios. Pero un solo ejemplo, el acta 24 es pública, los invito a todos a buscarla. Nuestro consejo actual decidió que los jueces egresados de carrera ya no iban a ocupar sus posiciones por sus méritos, es decir, por sus calificaciones, sino que discrecionalmente el Poder Judicial lo iba a hacer. Un retroceso, jamás. Y por último, para contestarle a Eddie Tejeda, me gustó su participación, se lo agradezco. Asimismo, siga reclamando que no nos trasladen arbitrariamente de una especialidad a otra. Siga reclamando que el Consejo garantice la autonomía funcional. Estamos aquí reclamando la autonomía presupuestaria, pero claro, todo va de la mano. Y por último,
Yo creo que ya contesté todo. Gracias. Bueno, esto no pudo haber quedado mejor. Estas son de las cosas que a uno se les ocurre y quedan tan bien que uno lo único que tiene que terminar es dándole la gracia a todos los que vinimos a esto. Por los aportes que aquí se han hecho. Y yo quiero que, como Claudia Aníbal, en nombre de los magistrados, fue el que insistió mucho en que se realizara esta actividad, yo quiero tener la elegancia de que él sea el que despida esta mesa. Nosotros hicimos lo que se hacía antes cuando ustedes hacían una llamada a larga distancia, que le decían, tiene que echarle más. Ya nosotros le echamos un chin más al hotel para que nos dejara el tiempo que nos hemos sobrepasado. Bien. Bueno, agradecemos infinitamente, reitero, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a cada uno de ustedes y las instituciones que representan por haber atendido el llamado que hemos hecho para dialogar sobre estos temas, que indudablemente lo que reflejan es un desafío en muchos sentidos para encontrar los caminos de incidir en que definitivamente se adopte al final un presupuesto que responda a las necesidades mínimas del Poder Judicial como lo ha planteado, incluso por debajo del 2.66% como debiera, y nosotros de hecho personalmente le planteamos al Consejo que en lo porvenir, eso nunca ocurra, que siempre el primero en cumplirlo sea en su petición el Consejo del Poder Judicial. El licenciado, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, ha dicho cuál es el protagonista primero que debe actuar en esto y nosotros compartimos esa posición. Creemos, como decía Pancho Álvarez, que debemos dar seguimiento a acciones comunes, a definir estrategias y que esto sea el punto de partida para ese tipo de iniciativas. Y definitivamente nosotros esperamos que eso sea así. Cuando nos hemos coordinado, no es como un grupo que se entiende a sí mismo como el titular del Poder Judicial para poder ejercer acciones, sino como un grupo que ya no podía estar en silencio y ha decidido accionar, reclamar y actuar ante la opinión pública. Y creemos realmente, y hemos hecho esfuerzos diversos, quizás no con la intensidad que debiera, por acercarnos a la ciudadanía, tanto en las decisiones en primer lugar, dando decisiones que satisfagan sus derechos, como desde el punto de vista de interacciones comunitarias en diálogos, conversatorios y todo eso. Así es que muchas gracias y lo interesante sería que cuando salgamos de aquí estemos convencidos de que el problema del que hemos hablado no es el de nosotros, sino el de cada una de las instituciones y de las personas que están aquí y de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Muchas gracias y vamos al refrigerio, como dijo Servio Tulio.